Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque tú en tu gracia has escogido este lugar para manifestar tu nombre, para revelarte a la vida de cada uno de nuestros hermanos, cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos también que tu palabra ha de ser impartida a través de tu Espíritu y habrá revelación en tu palabra, habrá vida, Señor, en lo que tú quieres para cada uno. Pedimos, Señor, que así como hemos también cantado, adorado delante de ti, la obra de tu Espíritu siga en una manera mayor y también que tu palabra siga siendo, Señor, y tu dicho sobre todas las cosas puestas en alto en este lugar. Gracias, Señor, por la edificación de la iglesia, por bendecir a cada uno de nuestros hermanos, por Aldo, por su familia, Señor. Gracias por todos y cada uno de ellos. En el precioso nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Aleluya. En Isaías, en el capítulo 9, Isaías capítulo 9, en el verso 6, son tan amables de abrir su Biblia y quisiera, por la gracia de Dios, compartir ahí varias cosas en relación pues a la palabra de Dios, y quisiera que leyéramos juntos Isaías 9 en el verso 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarase su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y vamos a ver en este pasaje de la Escritura cómo es que Dios en su gracia quiere revelarse a nuestras vidas. Y esto, ¿cómo es, hermanos? Es a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. Esta palabra en particular fue escrita hace, o yo diría aproximadamente como 3,000 años, hace 3,000 años más o menos, que fue escrita esta palabra a través del profeta Isaías, y desde luego que se está refiriendo al Señor Jesucristo, se está refiriendo a Él. Y entre otras de las cosas que iba a ser su nombre, hermanos, aquí encontramos en este pasaje 5 descripciones del nombre del Señor Jesucristo. Y cuando vemos esta escritura, bueno, vamos a verla, cómo es que aún desde el Antiguo Testamento se identificaba con estos nombres, con esta forma, a Dios, al Señor. Pero más bien, y además cuando viene el Señor Jesucristo, entonces Él en sí mismo, por lo que Él hizo, tuvo este nombre. Y además, cómo es que la gente, las diferentes personas que recibieron esa palabra, se daban cuenta de eso. Y esto es una revelación de Dios específicamente. Además que vamos a ver, por favor, ahí en Filipenses 2, en el verso 9, vamos a dar lectura a varios versículos. Entonces, ahí en Filipenses 2, en el verso 9, veamos lo que dice la Biblia. Dice: por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Y ahí encontramos, hermanos, cómo es que la misma palabra de Dios identifica al Señor Jesucristo de esta manera tan preciosa. Dios le dio un nombre al Señor Jesucristo, lo ensalzó a lo sumo. Dice, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y estábamos viendo ahí en el Antiguo Testamento cómo es que dice: su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Además que este pasaje en sí mismo, me refiero a Isaías 9:6, también es una manera muy preciosa de que nosotros nos podamos aprender esos 5 nombres. ¿Por qué? Porque vienen en orden alfabético. A, admirable es el primero, después la letra C,
consejero. Después la letra D, Dios, fuerte. Después con la letra P, Padre eterno. Y después, príncipe de paz. 5 cosas, entonces 5 aspectos que son realmente cosas muy preciosas que Dios nos ha entregado. Veamos también ahí mismo en Hebreos, me refiero al Nuevo Testamento en Hebreos 13:8. Y la Escritura nos enseña algo de Jesucristo, aquel al cual el Padre Celestial le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nos dice Hebreos 9:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces aquí observamos cómo en este versículo Dios en su gracia nos está enseñando algo. Jesucristo ha existido siempre y además es el mismo. Está escrito en la palabra desde antes que todo fuera hecho, cuando Él vivió, cuando Él estuvo entre la gente, entre diferentes personas, cuando vino a esta tierra, y ahorita que está en el cielo también. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros, como cristianos, experimentamos muchos cambios, dependiendo de lo que vaya siendo nuestra edad, y además también experimentamos cambios conforme con la gracia de Dios vamos entregándonos y vivimos para Dios. Entonces vamos cambiando, y yo estoy seguro que cada uno de nosotros, independientemente del tiempo en que recibimos a Jesucristo, sí, nosotros mismos notamos un cambio, cambiamos, pero ¿sabes qué? Jesucristo es el mismo, Él no cambia, y esto es lo maravilloso que vamos a ver. Entonces vamos a ver la siguiente, vamos a empezar a ver ya cada una de las cosas que están mencionadas. Y cuando decimos que Jesucristo es admirable, que además me gusta muchísimo cómo es que aún en inglés, en el mismo texto, pero en inglés, hay una expresión maravillosa, la cual también nos está enfocando cómo es que y quién es el Señor Jesucristo. Y lo menciono porque algunos de los versículos que voy a mencionar, que voy a citar, en inglés tiene una connotación directa al nombre de Jesucristo, que es wonder. Entonces, cuando vemos esos pasajes en particular en nuestra Biblia, igual obviamente no es lo mismo, pero cuando vemos esos pasajes y los vamos relacionando a lo que dice la palabra de Dios, y el primero es entonces admirable, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas más. Éxodo 15, en el verso 11. Éxodo 15, verso 11. Vamos a ver entonces pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también, desde luego. Éxodo 15, 11 dice así la Escritura: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Y en este pasaje encontramos cómo en este cántico se está exaltando a Dios por quién es Él. Él es magnífico en santidad, es terrible en loores y hacedor de maravillas. Y sabes, cuando nosotros encontramos al Señor Jesucristo, cuando Él nos encontró y nosotros le encontramos también a Él, hermano, trasciende cualquier tipo de conocimiento que podamos tener previo en nuestra vida cristiana. Y trasciende, ¿por qué? Hermanos, por una razón: Dios es el Dios inconocible, pero Él lo ha revelado a través de Jesucristo. Nos lo muestra. Alguien que no conocíamos se presenta a nosotros. Cuando venimos a Él, hermanos, es algo precioso y maravilloso, porque nuestros pecados son perdonados. Y entonces lo empezamos a conocer.
Y cuando Él extiende su brazo de santidad, cuando Él se revela en nuestras vidas, defendiéndonos, ayudándonos, consolándonos, nos empieza a mostrar cómo es Él y decimos, es que Dios existe. Es algo de lo que Dios en su gracia ha puesto en, yo diría entre comillas, en nuestra capacidad humana de maravillarnos, de admirarnos, de sorprendernos. ¿Quién es Él? Yo no sé cuál es el origen de cada uno. Sin embargo, desde luego que al pensar que nuestra nación estamos en medio de una nación idólatra, muchos de nosotros venimos del catolicismo. Y allí obviamente ustedes saben, quienes tengan ese trasfondo, saben todas las cosas que se experimentan ahí. Sin embargo, no lo menciono de ninguna manera como una crítica ni nada. Sin embargo, cuando ya uno conoce a Jesucristo, entonces viene la verdad, para sorprendernos, para maravillarnos, para tener una admiración de quién es Dios. Y en la medida que nosotros vayamos creciendo en esa admiración para con Dios, estoy seguro que Dios va a empezar a revelar más cosas. Se va a mostrar cada vez más y más. Cuando escuchamos los testimonios también de los demás hermanos, y podemos observar, es que Dios hizo esto, Dios me dio esto, Dios hizo esto otro con mi familia, conmigo mismo. Hermano, podemos decir así como está este cántico: ¿quién como tú, magnífico en santidad? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en loores, hacedor de cosas admirables. Gloria a Dios, hermanos. Encontramos también en Salmos, vamos ahí al libro de los Salmos, en el capítulo 77, y vamos a encontrar verso 11, lo que dice, y el verso 14. Acordaréme de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, y meditaré en todas tus obras, y hablaré de todos tus hechos. Oh Dios, en santidad es tu camino. ¡Qué Dios grande como el Dios nuestro! Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notoria en los pueblos tu fortaleza. Y hermano, cuando nosotros vemos este pasaje de los Salmos se entonaba cuando estaba toda la reunión de los santos con el rey David. Ahí con el rey David empezaban a cantar. Y ustedes más bien imaginémonos todo lo que en esos salmos se cantaba, porque los tomaban y los empezaban a entonar y le decían esto a Dios. Ahora nosotros tomamos estos versículos, pero ellos tomaban todo el salmo y lo empezaban a confesar, lo empezaban a cantar delante de él. Entonces, aquí en particular está mencionando algo. Tú eres el Dios, poniendo la palabra admirable, tú eres el Dios que hace cosas admirables, cosas maravillosas. Qué precioso es esto. ¿Y sabes quién es el admirable en todo esto? Jesucristo. Porque Él es admirable. Cuando lleguemos al cielo, veremos a Jesucristo cara a cara. Yo no sé cómo te lo imagines. No sé para ti cómo es que hayas conocido a Dios, pero cuando estemos en su presencia, nos vamos a admirar. El que hizo tantas cosas por su pueblo, que ha hecho tantas cosas por tantos cristianos, sacándonos de la perdición y de las cosas en que antes vivíamos, llegaremos al cielo y le veremos al admirable. Tú me perdonaste a mí. ¿Cómo puedes ser tan bueno conmigo? Porque te amo. Seguramente, entre otras cosas, nos contestará, pero le veremos cara a cara. Y toda la eternidad nos pasaremos admirándolo, recordando sus cosas maravillosas, y no solamente para uno, sino para cada uno de su pueblo. Por generaciones
De principio a final veremos al que hizo cosas admirables. Gloria a Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Y sabes, la obra que Dios empezó en cada uno de nosotros, Él la va a continuar, va a seguir. A veces pensamos, bueno, con que cumpla estos propósitos, estos objetivos en mi vida, ya termino. Hermano, Dios no es así. Esto es el Evangelio. Él en una manera continua está haciendo cosas nuevas, está enseñándonos más cosas, nos está extendiendo a diferentes partes en diferentes momentos en nuestras vidas y nos va llevando para conocerle, para saber más de Él y para que nosotros nos quedemos sorprendidos de lo que Él hace. ¿Sabes? En muchos de nosotros, en nuestra vida, al pasar por diferentes pruebas, surgen muchas preguntas a través de toda la vida. Esas cosas, esas preguntas, lo que ponen muchas veces es en riesgo nuestra propia vida. De decir, es que ya no se puede hacer nada. Y nos preguntamos, ¿se podrá hacer algo? ¿Podría hacer algo? Y se vienen las cosas y nos vamos preguntando así en una manera constante. Para nosotros la vida muchas veces es una interrogación, un signo de interrogación grande, muy grande, cada vez más y más. Pero ¿sabes qué hace Jesucristo? Cambia ese signo de interrogación y lo pone en un signo de admiración. No, que no se podía. Claro que se puede. Claro, porque el Señor es el que está por nosotros. Jesucristo está por nosotros. Y eso es algo maravilloso en nuestra vida. En Salmos 89, ahora en el verso 5. Y celebrarán los cielos tu maravilla, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. En este versículo encontramos algo de lo que está pasando en el cielo. Cada vez que hay una victoria en el Señor, cada vez que Dios hace una cosa en cada uno de su pueblo, hermano, en el cielo se están gozando, están celebrando las cosas admirables que hace Dios. Y muchas veces pensamos, los montes, los valles, las aguas, la mar, todo lo que podíamos pensar, y vemos cosas tan hermosas en la naturaleza. Pero ¿sabes? Lo más maravilloso que Dios ve es la obra de Jesucristo en la vida de sus hijos, de su pueblo, salvando a la gente, salvando. Y cada vez más, cuando hay una comunión mayor entre su pueblo y Dios, como escuchamos en una profecía hoy en la mañana, hace un momento. ¿En qué aspecto? ¿Recuerdas lo que dice la Biblia? Que hay mayor gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Esto es algo maravilloso que solamente Dios puede hacer. Y en el cielo lo que está pasando es una fiesta continua, una fiesta continua. Sí, hermano, las aves alaban a Dios, las bestias del campo también, las maravillas de Dios de una manera natural. Pero hay más gozo en el cielo por uno que se arrepiente. Y ha habido millones y millones de gentes que se han arrepentido a lo largo de todo el tiempo. Y hasta que venga Jesucristo, va a seguir esa historia en el cielo. El gran perdón de Dios para grandes pecadores, gloria a Dios. No es una situación que cesará, terminará cuando estemos ya en la presencia de Dios, en el arrebato de los vencedores. Terminará ahí, pero continuará más. Y celebrarán en los cielos tus maravillas, las cosas admirables que has hecho. Ya no somos los mismos, y por eso dije desde hace rato, nosotros sí cambiamos. Y quiere Dios en su gracia que siempre sea para bien. Siempre, siempre, siempre. Pero Jesucristo es el mismo. Ayer,
hoy y por los siglos. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a encontrar algo maravilloso también. Juan, capítulo 5. Ya vimos el Antiguo Testamento y veamos lo que dice el Nuevo Testamento en relación al nombre de Jesucristo. Verso 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Hermano, qué cosa tan preciosa, tan bonita es esto. ¿Por qué? Porque aquí nos está mostrando Dios algo de lo que es la comunión que Él tiene con el Señor Jesucristo. Qué maravilloso es esto. ¿Por qué? Porque esto nos habla de algo personal entre Dios y Jesucristo. Dice, por eso ama el Padre al Hijo. Y aquí dice algo más. Y le muestra todas las cosas que Él hace. Entonces, el Señor Jesucristo hace lo que el Padre Celestial hace. Y le está mostrando. Así como cuando tú tomas a tus hijos y les vas enseñando diferentes cosas, imagínate la relación de Dios con Jesucristo. Y cuando Él estuvo en esta tierra, a los discípulos les dijo esto. ¿Por qué? Porque ellos ya habían visto milagros, hermanos. Diferentes milagros a la altura del desarrollo de este Evangelio de Juan. Ya habían visto a gente resucitar, a los paralíticos ser levantados, a la gente que estaba leprosa sanada. Ya habían visto muchos milagros. Pero era lo que el Padre Celestial estaba haciendo, que le estaba mostrando a Jesucristo. Pero Jesucristo va más allá todavía. Dice, y mayores cosas que estas le mostrará. ¿Sabes por qué? Porque cronológicamente hablando, iban a haber muchísimos más milagros en la Escritura que están registrados en el Evangelio. Pero no se detiene ahí. Y mayores obras que estas le mostrará. Y va a ser de tal magnitud, y es de tal magnitud que dice aquí, de manera que cada uno, en otras palabras, parafraseando este versículo, de tal forma que cada uno se admire, se maraville. Hermanos, si al leer la Biblia vemos las obras de Dios, viene el Espíritu Santo y nos revela y nos apropiamos de esas palabras, por la cual fe crece en nuestra vida, por la cual fe podemos vivir. Y quiero decirte, es tal el enamoramiento de Dios, de Jesucristo, hacia cada uno de su pueblo, que empieza a hacer cosas. ¿Si ya te maravillaste? No, todavía no. Hace un milagro Dios, ¿ya te maravillaste? Entonces nos empieza a salir la sonrisa. Sí, claro que sí. Y otra vez hace otro milagro el Señor, otra maravilla. Oye, ¿qué te pareció esto que hice? Nos sale una sonrisa mayor, pero sabes que ahora del corazón. De manera que cada uno de nosotros nos maravillemos. Yo no sé cuál sea el imposible que estés enfrentando, pero aquí dice en la Biblia que Dios va a seguir haciendo maravillas por su pueblo. Porque es un Dios que es admirable, gloria al Señor. Y también hay un versículo, Mateo 7, verso 28. Mateo 7, 28. Es la culminación del Sermón del Monte. Y hermano, es algo precioso ver esas palabras. Yo me imagino a las multitudes siguiendo a Jesucristo, yendo a un monte, a un lugar alto.
Y me imagino al maestro sentado, tal vez parado, hablándole a la gente, hablándoles, diciéndoles la ley del reino, de la gracia de Dios, enseñándoles la palabra de Dios, cual nunca nadie había hablado. Los diferentes pasajes de la Escritura en ese sermón del monte cierran con un broche de oro. Y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina. Y esto es algo maravilloso. La gente escuchaba quién era el Padre Celestial, qué es lo que hacía, cómo tenían que vivir, pero ya no en una situación como los fariseos les enseñaban la ley y así los hacían vivir, en situaciones de condenación, en situaciones de cargas que en ellos mismos podían llevar. Y llegó el maestro, viendo a la multitud: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Y empezaba a decirle a la gente diferentes cosas que resolvían sus situaciones en una manera profunda. Por ejemplo, bienaventurados los que lloran. ¿Cuánta gente estaba siguiéndolo? Que estaba atemorizada, que estaba viviendo cosas tan difíciles que los hacía llegar a ese extremo tal vez. Y les empezaba a decir eso. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando pases por algún lugar, apropiate de este versículo. Tú dijiste: Señor, bienaventurados los mansos, ayúdame a ser manso, porque quiero recibir la tierra por heredad. Y así les iba hablando el Señor Jesucristo a todas las gentes que le seguían. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia entre aquellos que condenaban a las gentes, que los hacían vivir condenados, subyugados a diferentes cosas! El Maestro tiene otra palabra de vida: bienaventurados los misericordiosos. Gloria a Dios, porque ellos alcanzarán misericordia. Así es Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Entonces, cuando aquella gente seguramente se quedaba escuchando esas palabras, muchos de ellos habían escuchado de Dios, acerca de Dios. Escuchaban de un Dios que era el Dios de Israel. Pero en el momento en que Jesucristo les dice: bienaventurados los de puro corazón, hermano, sacude eso. Eso sacude. Eso remueve la vida. Para decir: entonces, Señor, ¿por qué no te he visto? Jesucristo, con sus palabras maravillosas: bienaventurados los de limpio corazón. Quiero verte, Señor. Quiero verte. Hermano, cómo sembraba el Señor Jesucristo una palabra y otra, de manera que la gente se maravilló, conociendo a quién era su Padre Celestial, acercándolo. Gloria a Dios, hermano. El siguiente, número 2: llamarse su nombre consejero. ¿Cómo es que vamos a encontrar el consejo de Dios? El consejo de Dios lo encontramos en la palabra de Dios, en su palabra viva, y en particular aquí en todo el capítulo 8 abre la palabra de Dios hacia Jesucristo, que Jesucristo es la sabiduría de Dios. Y toma un versículo, dice: conmigo está el consejo y el ser. Yo soy la inteligencia y mía es la fortaleza.
viendo todo este capítulo, nos vamos a encontrar cómo es que Jesucristo está revelado en ese libro de Proverbios. Yo soy la inteligencia. Conmigo está el consejo y el ser. Necesitamos el consejo de Dios. Ahí está Jesucristo. Tienes a tu pastor, ve con él. Recibe el consejo de parte de Dios para tu vida. No podemos estar solos. No podemos hacer como nosotros queramos o pensar que nuestros pensamientos son los que, válgase la redundancia, nos van a llevar a encontrar lo correcto. Hay que doblar nuestras rodillas, nuestro corazón y preguntar al Señor: Señor, ¿esto es lo que tú quieres? Y estoy seguro que Jesucristo se va a revelar. Yo soy la inteligencia. Mía es la fortaleza. Por mí reinan los reyes. Y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Y algo maravilloso: yo amo a los que me aman. Gloria a Dios. Entonces, hermano, cuando nosotros le podemos decir al Señor, yo te amo, le podemos cantar, podemos tener tiempos para comunicar con Él, y le podemos decir, yo te amo, hermano, viene una comunicación maravillosa, una respuesta de parte de Dios. Yo amo a los que me aman. Gloria a Dios, hermano. Entonces, cuando vemos esto cumplido en nuestra vida cristiana, vemos que Jesucristo es consejero. Vemos también Salmos 16, en el verso 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Alegróse por tanto mi corazón y se gozó mi gloria, y también mi carne reposará segura. Qué precioso es ver a Dios a nuestro lado derecho, como nuestro consejero. El riesgo de equivocarnos es nulo. ¿Qué necesitamos? Tener esto en nuestra vida, gloria a Dios. Y también vayamos al Nuevo Testamento. No vamos a leer todo el relato del capítulo 8 de Juan, desde el 4 hasta el 12. Sin embargo, voy a tomar algunos aspectos a modo de obviar tiempo y remarcar esta descripción del Señor Jesucristo, de sí mismo. Los fariseos habían estado espiando a una persona, a una mujer. Ellos le encontraron con otros hombres, por supuesto, adulterando, y se le llevaron al Señor Jesucristo y le dijeron que le encontraron en el mismo acto. Y le dicen ellos: Moisés nos mandó apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Es Juan capítulo 8, en el verso 5, donde estoy leyendo. Pero lo que ellos estaban haciendo era tentarlo para acusarlo. El Señor Jesucristo estaba inclinado, escribiendo en tierra con el dedo. Ellos seguían insistiéndole. Y les dijo una palabra de sabiduría y una palabra de ciencia también. El que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. ¿Cuál fue la reacción? Oyendo pues ellos redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes.
Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ellos le preguntaron por un consejo, los fariseos. Aquella mujer no tenía cosa más que decir. No hubo otras situaciones. Los fariseos se equivocaron porque pues no solamente era una persona a la que pudieron haber traído, era dos. Sin embargo, ellos, usados por el diablo, la llevaron a ella. Imagínate esa persona totalmente destruida por lo que quieran, por lo que pudiera imaginarse, inclusive por lo mismo que hubiera pasado con ella. El consejo para ella fue un consejo de vida. Así distinguimos también el consejo que viene de Dios. Produce vida, produce bendición, no produce condenación. Tampoco esto quiere decir que nosotros apapachemos nuestro pecado y podamos pensar tantas cosas equivocadas en nuestra vida. No, hermanos. El consejo de Dios, una de las características que tiene es que produce vida. Produce un cambio. Nos hace trascender. Para eso Dios ha puesto su espíritu y consejo en los ministros de Dios. Con ustedes, con su pastor. Gloria a Dios. Consejero. Siguiente. Dios fuerte. Génesis, en el capítulo 49, versos 22 al 24, viene la bendición de Jacob hacia su hijo José. Ramo fructífero, José, ramo fructífero junto a fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Causaronle amargura y asatearonle, y aborrecieron los archeros. Mas su arco quedó en fortaleza, y los brazos de sus manos se corroboraron por las manos del fuerte de Jacob. Dios fuerte. Dios se quiere revelar a nuestras vidas. Cuando Él vino, Él entregó su vida, fue puesto en la cruz del Calvario, en la muerte más vergonzosa que un hombre podía haber tenido, ser puesto allí en una cruz, muerte de cruz, atormentado antes de ser puesto en ese lugar, muerte terrible. Pero encontramos algo que es maravilloso, el contraste que Dios hace. Jesucristo, cuando muere en la cruz, Él cumplió el ministerio como un profeta. Pero cuando Él muere, su espíritu va al cielo. Posteriormente viene la resurrección y es integrado para ir al cielo en espíritu, alma y cuerpo. Y de ese tiempo hasta que Él venga a esta tierra por nosotros, Dios quiera llevarnos como vencedores con Él. Lo que Él está haciendo ahora es que está intercediendo por cada uno de nosotros. Está pidiendo a Dios y Él está cumpliendo el ministerio como un sacerdote. Está intercediendo a Dios. Ayúdale, ayúdala, prospérale, bendícela, cámbialos. Haz diferentes cosas en ellos. Está intercediendo. De repente encontramos en los cielos su lloro, en gozo cambiaré. Os liberaré del dolor. Y Dios hace diferentes cosas utilizando los instrumentos que Él tiene para nuestro bien.
pero Él está intercediendo por nosotros. De manera que aquí nos podemos dar cuenta que no estamos solos, que Él está orando por nosotros. El tiempo nos haría falta para pedir siempre. Y cómo quisiéramos que alguien estuviera cerca de nosotros, orando por nosotros, o por lo menos estando cerca. Si no, ¿sabes qué? Yo estoy contigo. O tal vez sin decirnos nada, pero estar ahí. Jesucristo está haciendo una ministración en nuestras vidas como un sacerdote. Pero hermanos, gloria a Dios. Porque cuando Él venga por nosotros como vencedores, vamos a ver revelado al Señor Jesucristo en una manera distinta, como un rey. Él vino entonces como un ministerio de profeta, ahora está en un ministerio sacerdotal por nosotros, pero Jesucristo viene y viene por su pueblo, como un rey sentado sobre un caballo blanco, y unas palabras escritas en su muslo: gloria a Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Y su pueblo, al estar en expectación delante de Él, cada vez más va a conocer: mi Dios es fuerte, mi Dios es poderoso, mi Dios está conmigo. Gloria a Dios, hermano. Esa es la parte central de estas 5 descripciones, más bien nombres de Jesucristo. Es que es Dios fuerte. ¿Quién podrá estar en contra de Él? ¿Quién podrá oponerse a Él? Quiero decirte, nadie. Gloria a Dios. En los Salmos 50, verso 1. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Es que es Dios fuerte, hermanos. Muchas gentes adoran a otros dioses y les hacen milagros mentirosos, porque sí los hacen, pero son milagros mentirosos. No son de la fuente de Dios. Cuando Dios habla, hermano, es algo maravilloso. Salmo 93. En el verso 4, voy a leer desde el verso 1. Jehová reina, vistióse de magnificencia. Vistióse Jehová, ciñóse de fortaleza. Afirmó también el mundo que no se moverá. Qué revelación de Dios. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Y concuerda con las palabras de Hebreos 13:8. Alzaron los ríos, oh Jehová, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas de la mar. Qué cosa tan maravillosa. ¿Cuántas veces hemos escuchado, al estar cerca del mar, cuando llega el mar y se estampa contra las olas, contra las rocas? Estruendo impresionante. ¿O cuántas veces hemos escuchado en medio de una tormenta? Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Y gloria a Dios, hermano, porque cuando nosotros encontramos la descripción de lo que Él hace en diferentes momentos, ¿quién le puso el límite al mar? Dios. Antes el ímpetu puede hundir cualquier cosa al mar, pero Dios, Él es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Y veamos esto mismo en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versos 23 al 27.
Mateo 8, 23 al 27. Y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. Y aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Y llegándose sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y la mar le obedecen? Jehová en las alturas es más poderoso. ¡Gloria a Dios! En medio de tu tormenta, en medio de tu problema que quizá ya te está hundiendo, ya te rebasó, el Señor Jesucristo puede reprender aquella tempestad, aquella tormenta, y poner las situaciones en calma, en paz, en una manera total, en una manera final. Ese es Jesucristo. Ese es mi Dios fuerte. Él lo puede hacer. Él es poderoso para salvar a su pueblo. Es poderoso para levantar a su pueblo, para mostrarle, para revelarle que su pueblo tiene un Dios fuerte. Gloria a Dios. Jehová en las alturas, no en la mar hundiéndose. Jehová en las alturas es más poderoso. Él caminó sobre la mar, sobre las ondas del mar, sobre el mar. ¿Quién es ese hombre? Es Jesucristo. Es Jesucristo el Señor, que nunca te ha dejado solo, nunca te dejará estando en medio de la tormenta. Ahí está contigo. Cuando viene lo más terrible de ese momento tormentoso, tú puedas ver a lo lejos. Aquellos se espantaron. ¿Sabes por qué? Porque pensaban que las cosas se iban a poner peor. Pero Jesucristo de lejos les dijo: yo soy, no tengáis miedo. Y llegó con ellos. Y hubo un hombre llamado Pedro, su discípulo. Si tú eres, manda que yo vaya. Y estoy refiriéndome a otro pasaje de la Escritura. Dijo: ven. Empezó a bajar, empezó a caminar. Pero cuando vio otra vez las olas, la tormenta, se empezó a hundir. ¿Y de qué manera habrá gritado Pedro, que le dijo: Señor, sálvame, sálvame? Jesucristo extendió la mano. Le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero ¿sabes qué? Jesucristo regresó al barco, a ese barco, caminando con Pedro. No lo llevó cargando, ni lo llevaba de la manita. Lo llevó caminando. Y seguramente cuando llegaron al barco, aquellos discípulos empezaron a burlar de Pedro. Ahí está, como siempre eres lo mismo, siempre haces lo mismo, hablas y no sé qué tanto. Pero quiero decir que no se atrevieron a dar esos pasos de fe que dio Pedro. Y tampoco a Pedro se le olvidó que él llegó caminando con Jesucristo, que lo había sacado después de que él había tomado ese reto, que lo había sacado y lo había regresado, porque es Dios fuerte. Amén. Llévate esas palabras. Jesucristo es admirable consejero, Dios fuerte. Gloria a Dios. Qué precioso. Padre eterno. Padre eterno. Salmo 68, recordando del Antiguo Testamento. Salmo 68, 5 y 6.
¿Ya lo tienes? Salmo 68. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en la morada de su santuario. Yo no sé a quién hayas perdido, pero sí podemos recordar: Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en la morada de su santuario. El Dios que hace habitar en familia a los solos, que saca a los aprisionados con grillos, a los rebeldes habitan en sequedad. Cuando nosotros vemos a nuestro Padre Celestial, a Dios en esta faceta, es algo maravilloso. Salmo 89, verso 26. Él me llamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salud. Y gloria a Dios, hermano, por esto. ¿Por qué? Porque en este salmo se está revelando algo en relación a David. Allá David, mi siervo. ¿Dónde lo encontró? Detrás de las parillas, detrás del ganado. Ungílo con el aceite de mi santidad, verso 20. Mi mano será firme con él. Mi brazo también lo fortificará. No lo avasallará enemigo ni hijo de iniquidad. Lo quebrantará. Mas yo quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a sus aborrecedores. Y mi verdad y mi misericordia serán con él. En mi nombre será ensalzado su cuerno. Asimismo pondré su mano en la mar y en los ríos su diestra. Y aquí está la reacción de aquel hombre conforme al corazón de Dios. Hermano, esto aplica para nosotros. Dios está con nosotros. Y le podemos decir: mi Padre eres tú. Y revelado en el Nuevo Testamento, ¿cómo le decimos por el Espíritu? Clamando: Abba, Padre. Es una expresión sublime, una expresión maravillosa hacia nuestro Padre Celestial. Mateo en el capítulo 6, verso 9. ¿Cómo revela Jesucristo al Padre Celestial? ¿Cómo revela al Dios de Israel? Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él les enseñó al Padre. Estaban viendo al Padre Celestial personificado en el Señor Jesucristo. En todo el Antiguo Testamento está puesto, está revelada la existencia de Dios, está revelado Dios mismo con ellos. Pero es hasta que llega Jesucristo y nos dice: Padre nuestro, nuestro Padre. Tenemos al mismo Padre Celestial. Esto es algo maravilloso. ¿Cómo es que Dios se muestra para tantísimas gentes? Para muchos más. Para mucha más gente que está esperando que alguien lo levante, que alguien lo atienda. Yo hablé con una de mis hijas. Ella está ahora en Estados Unidos, porque le dije: tuve un sueño, una revelación. Le dije: oye, ¿por qué te metiste en mi sueño? Sí, la veía chiquita y levantándome los brazos así. Y en mi sueño iba con ella y la tomaba, le daba de besos. Dios está esperando por cada uno de nosotros.
nuestro Padre Celestial. Está esperando que levantemos nuestras manitas. Tal vez como un símbolo de dependencia de Él, o como un cariño, o como de que nosotros le podamos decir: Padre mío, ya no puedo más. O tal vez levantando nuestras manos como estuvimos en la alabanza, en la adoración en esta mañana. Levantando nuestras manos, nuestro corazón con las manos a Dios, reconociendo su grandeza, su majestad, su señorío. Es nuestro Padre Celestial. A Dios le agrada eso, que levantemos nuestras manos a Él. O tal vez postrados digamos: Señor, aquí estoy. ¿Sabes? Él se va a acercar contigo. Sí, dime, aquí estoy. Si estás postrado en el suelo, a ver tu carita, decir: dime. O tal vez acercándose contigo: dime, aquí estoy. O tal vez levantándote, cargándote y llevándote, como dice la Escritura en el Antiguo Testamento, acá abajo los brazos eternos. Dios sí sabe ser Padre. Ha sido Padre de multitudes, de muchas gentes, pero del más maravilloso que es Padre es del Señor Jesucristo, de sus hijos, de su iglesia. Gloria al Señor. Él puede, Él sabe, conoce todo absolutamente. Todo momento ahí está el Padre Celestial, viéndonos, regocijándose con nosotros, pero también en los otros tiempos estando con nosotros. Así es Dios con su pueblo, con cada uno de su iglesia. Así es Dios. Él nos está esperando para enseñarnos que sí tenemos un Padre Celestial. Él nos lo revela a través de Jesucristo, nos lo muestra a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Nuestro Padre Celestial. Y otro texto que es maravilloso, que está escrito en Juan 13:33. El Señor Jesucristo le dijo una palabra de cariño entre muchas otras a sus discípulos y para nosotros también. Y esa palabra es: hijitos. Eso llena el corazón. Que desde los cielos el Padre Celestial, que Jesucristo te diga: hijita, hijito, es algo que se guarda en el corazón. Hijita, hijito. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Y no es por vivir únicamente de emociones, quiero aclararlo. Es experimentar una vida con Dios. Nadie nos puede recriminar nada cuando estamos delante de Dios, cuando vivimos con Él. Cuando tenemos una vida cristiana, nadie nos puede limitar para estar en ese lugar como hijos. Llévate también esta palabra en esta mañana. Levanta tus ojos por la fe al cielo. Abba, Padre, como dice Romanos 8. Abba, Padre. Y quiero decirte, cuando ya no puedas más, también, Abba, Padre. Señor Jesucristo siempre está atento a su pueblo. Siempre, siempre, siempre. El Padre Celestial está atento a su pueblo siempre, todo tiempo, todo momento. Y gloria a Dios por eso.
Porque somos hijos de Dios. Dice la Escritura, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Esa es una revelación también de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Porque un día Dios nos amó. Recordemos Juan 3:16, en palabras del Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque tampoco lo conoció a Él. Padre celestial, Padre eterno. Y en todas las etapas de tu vida, desde antes de nacer o de ser concebido, Padre eterno, tenemos y hemos tenido cada uno de nosotros. Al ser un bebé, al ser un niño, un adolescente, un joven o una persona madura, pega no tener a los padres. Muy duro en todas las etapas de la vida. Si estuvieran aquí, pudiera hablar con ellos. Si estuvieran cerca, pudiera ir con ellos. Pero tenemos al Padre Celestial. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Sí, hermano, gloria al Señor. Sí, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre Santo, Padre eterno. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Oh, Shanda, Príncipe de paz. En el libro de Jueces, Gedeón hizo un nombramiento de un lugar. Jehová, Shalom. Shalom en hebreo es paz. También en los Salmos 85, verso 8. Escucharé lo que hablará el Dios Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Qué precioso es esto. Algo que tenemos que hacer en relación al príncipe de paz, entre otras muchas cosas, es recibir su paz, pero también escucharlo. ¿Por qué? Porque hablará paz. Cuando estemos en momentos difíciles, momentos en que ya no se puede escuchar alguna otra cosa, hay que quedarse quietos y escuchar lo que hablará el Dios Jehová. Y esa es otra cosa, otro aspecto que está en los Salmos. Yo no sé si aquí lo canten, pero dice: escucharé lo que hablará el Dios Jehová, porque hablará paz a su pueblo. ¿Y sabes qué? Si no escuchamos a Dios, nos podemos volver locos. Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Y fíjense lo que dice el versículo de abajo: para que no se conviertan a la locura. Bueno, ante las situaciones de agitación en la vida, hay secuencias, hermanos, que se van siguiendo. Ya no se sabe ni qué hacer, ni nada, y se vuelven las situaciones complejas, muy complejas, que tienen solución. Yo creo que sí, las cosas.
Pero dice, para que no se conviertan a la locura. Escucharé lo que hablará el Dios Jehová, porque hablará paz a su pueblo. Y gloria a Dios por eso, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Isaías 54, en el verso 13. Y todos tus hijos serán enseñados de Jehová. ¿Y qué dice? Y multiplicará la paz de tus hijos. Gloria a Dios. A los que somos padres nos conviene esto, hermanos. Gracias a Dios por eso, hermanos, porque es algo maravilloso. Gloria a Dios. Y cuando nosotros vemos, recordando ese versículo de lo que acabamos de leer, tus hijos serán enseñados de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios es el maestro. Además es el príncipe de paz. Gloria a Dios. Y multiplicará la paz de tus hijos. Qué preciosa es. Es una promesa maravillosa de parte de Dios. Dice también Juan capítulo 14, verso 27, la paz os dejo. Mi paz, esto es el Señor Jesucristo, que es príncipe de paz, dice, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que en mí tengáis paz. Y aquí está el indicador también para saber en dónde andamos. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dice? Mas confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Cuando nosotros encontramos esta expresión de príncipe de paz, hermano, Él es el que gobierna nuestras vidas, el que está en nosotros y el que nos va a dar vida. Y gloria a Dios por eso. Entonces, el versículo, y volviendo a Isaías 9:6, ya tratando de cerrar este sermón, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Dios, hermano. El siguiente. Un versículo en donde veo aplicado estas 5 fases del Señor Jesucristo. Ustedes conocen el pasaje. Yo lo puse ahí con letras rojas, haciendo un señalamiento hacia el Señor Jesucristo. Y dice ahí en estos versículos, un hombre descendía, déjenme ver un poquito el contexto del versículo. Es Juan 10, verso 30. Perdón, es Lucas 10, verso 30. Alguien le preguntó al Señor Jesucristo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí? Ese es el versículo que quería de contexto. Y respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de ese lugar alto, de Jerusalén, que es un lugar alto, descendía a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Yo no sé si fue una profecía en relación a la Ciudad de México, pero también en aquel tiempo pasaba. Bueno, no es ningún consuelo ni nada. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, se pasó de un lado. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, se pasó de un lado también. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y llegándose,
vendó sus heridas, echándoles aceite. Y vino y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo: cuídamele. Y todo lo que demás gastares, yo cuando venga te lo pagaré. Y gloria a Dios por esto. ¿Dónde vemos la primera referencia de Jesucristo como admirable? Más un samaritano. ¿Qué pasaba? Que transitaba viniendo cerca de él y viéndole pasó algo. Fue movido ¿a qué? Misericordia. Jesucristo es ese buen samaritano, como ese buen samaritano que fue movido a misericordia admirable. Y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. El aceite es un tipo del Espíritu Santo y el vino es un tipo de la sangre de Cristo. Y le puso sobre su caballo, su cabalgadura. ¿Quién? El Dios fuerte. Lo tomó, lo levantó. Imagínate el esfuerzo para levantar un hombre. Lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a un mesón, que es un tipo de la iglesia, y él, que es buen samaritano, cuidó de él. Dios fuerte. Y otro día al partir, sacó 2 denarios, pagó, diólos al huésped y le dijo: cuídamele, porque él es Padre eterno. Y todo lo que demás gastares, yo cuando regrese te lo pagaré. Príncipe de paz, en total autoridad. ¿Quién pues de estos te parece que fue aquel prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia. Entonces Jesús les dijo, le dio un consejo, porque Jesucristo es consejero. Ve y haz lo mismo. Y Dios tiene cosas maravillosas para su pueblo, para conocerle, para vivir una realidad, una vida cristiana total. Al conocerle, Él es admirable porque puede hacer cosas sobrenaturales. Puede cambiar las circunstancias, puede cambiar las cosas. Dios es un Dios consejero que nos dice lo que tenemos que hacer, qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, porque es consejero. También Dios es un Dios que es fuerte por su pueblo. Llévatelo en tu corazón, siempre recuérdalo. Mi Dios es fuerte, mi Dios es fuerte, mi Dios es fuerte. Él me ayudará, Él me llevará con sus brazos poderosos. Me va a cargar, me va a poner, me va a ayudar en diferentes cosas, porque es Dios fuerte. También Padre eterno. Y sabes, hermano, una de las cosas que Dios está haciendo en la vida es cada vez enseñarnos quién es Él, es nuestro Padre. Nunca olvidaremos, nunca lo debemos olvidar, que es nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Celestial. Y sabes, el Señor Jesucristo va a venir en un caballo blanco, de acuerdo a lo que se describe en Apocalipsis. Y lo vamos a conocer. Y veremos sobre su muslo y sobre ese caballo blanco, donde va a venir sentado en su muslo, escrito en el muslo del Señor Jesucristo: Padre eterno, príncipe de paz, Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios, a su nombre sea la gloria. Adoremos al Señor.